A las 2:47 de la tarde, en plena Radio Nacional, pasó algo que dejó a medio México con la boca abierta. Un expresidente se fue con todo contra un líder partidista en vivo, sin filtro y con palabras que no se dicen si no quieres incendiar el país. Pero lo verdaderamente importante no es el insulto que ya viste circular en clips, sino lo que detonó después y lo que se movió por debajo en cuestión de horas. Porque si esto se confirma, como lo están leyendo muchos en los pasillos políticos, entonces no estamos ante un pleito de ego, sino ante una operación para redefinir quién tiene autoridad moral y quién queda marcado rumbo a lo que viene. La gran duda es por qué Vicente Fox eligió reventar a Alito Moreno justo ahora. ¿Qué pretende provocar en el PRI y qué papel juegan los medios y las instituciones cuando un golpe así se suelta en el momento exacto? Así que quédate hasta el final porque ahí vas a entender la pieza que cambia todo el impacto. Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz. Comenta desde qué estado estás viendo y de qué lado crees que está la verdad. Era un miércoles con olor a pólvora mediática, de esos días donde el país está saturado de política y cualquiera que domine la conversación se lleva ventaja. Vicente Fox Quesada, expresidente de México entre 2000 y 2006, apareció como invitado en el programa de Joaquín López Dóriga y según la versión que circula, llegó con ganas de pegar primero y preguntar después. En el estudio, Fox se mostró con esa imagen que ha cultivado por años, ranchero, directo, confiado en que cualquier frase suya se convierte en titular. Hay que recordar quién es Fox hoy. Un hombre de 82 años que pasó de ser el presidente del cambio histórico, el que rompió 70 años de hegemonía priista, a convertirse en una figura errática que dispara comentarios en redes, que polariza con cada declaración y que dejó hace mucho de medir consecuencias. La entrevista arrancó con temas relativamente previsibles: clima político, gobierno de Claudia Sheinbaum, oposición fragmentada y el estado de ánimo del país. Pero en cuanto el conductor tocó el tema del PRI, Fox cambió de energía como si hubiese estado esperando ese momento. Ahí fue donde soltó el primer golpe fuerte. El PRI está muerto y no lo dijo como análisis frío, lo dijo como sentencia, como si quisiera que quedara grabado para siempre en la memoria colectiva del país. Y después vino el nombre propio. Fox apuntó directo a Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI, y lo colocó como símbolo de lo peor de la política tradicional. Lo que siguió, según los fragmentos que se viralizaron, fue un monólogo sin freno, acusaciones de conducta cuestionable, calificativos duros y una narrativa diseñada para que el público no se quedara en matices, sino en la convicción de que todo estaba decidido, de que no había duda, de que el responsable ya tenía nombre. Aquí es donde conviene separar dos cosas: lo que Fox dijo y lo que se puede afirmar como hecho verificable. Fox habló como si todo estuviera aprobado y cerrado, pero en términos estrictos muchas de esas frases son señalamientos públicos, no sentencias judiciales. Aún así, el impacto no depende de que sea verdad o mentira en el momento, depende de que lo dijo un expresidente en un micrófono masivo con el tono de "me vale y me demandan". Con la seguridad de quien sabe que su voz todavía mueve titulares, Fox lanzó acusaciones de conducta irregular contra Alito. Mencionó supuestas grabaciones comprometedoras, supuestas propiedades adquiridas sin justificación clara, y lo remató con la idea de que no debería estar en política sino enfrentando consecuencias por lo que hizo. Es el tipo de ataque que no busca debate técnico ni contraste de ideas, busca deslegitimar al adversario por completo, borrarlo del mapa moral. Y cuando el conductor intentó frenarlo preguntando si no era demasiado duro o potencialmente difamatorio, Fox respondió con una risa seca, como si el costo legal o político le diera completamente igual. Esa postura es clave para entender todo lo que vino después. Que me demande. Porque cuando alguien dice eso en Radio Nacional, no solo te insulta, te retan a entrar a un ring permanente donde el tema ya no es la política pública, sino el expediente personal, el pasado turbio, el escándalo guardado, la reputación destrozada. Y en México, donde la percepción pesa infinitamente más que la resolución judicial, ese reto se convierte en estrategia directa, en estrategia de confrontación mediática. En minutos, el país hizo lo que siempre hace cuando hay sangre política en el agua. Recortó, editó, compartió y amplificó sin control. Los clips empezaron a circular en todas las plataformas.
Las etiquetas se encendieron como pólvora digital y la conversación se polarizó de forma instantánea. Unos celebraban con euforia, por fin alguien lo dice, por fin alguien se atreve a ponerle nombre al problema. Otros respondían con indignación, Fox no tiene autoridad moral para hablar de nadie, que se vea en el espejo primero. Y muchos caían en la idea más clásica y más destructiva. Son lo mismo, se están peleando por el pastel, esto es puro teatro para distraernos. Pero lo verdaderamente interesante, lo que separa el ruido del análisis real, no fue la viralidad instantánea, fue la velocidad calculada de respuesta, porque de acuerdo con esta historia, tal como se cuenta públicamente, Alito no se quedó en un tuit reactivo ni en una frase al paso para los reporteros. Según la cronología que circuló después, Alito estaba en reunión con gobernadores priistas cuando su equipo de comunicación irrumpió para mostrarle los clips recién cortados. Primero, la reacción humana inevitable, enojo puro, rabia de quien acaba de ser insultado en cadena nacional, después la reacción política profesional, cálculo frío, evaluación de daños, búsqueda de oportunidad en medio del golpe, y aquí aparece el primer contraste estructural entre lo público y lo privado, entre lo que se dice y lo que se piensa. En público el insultado suele decir con dignidad calculada, no caeré en provocaciones, no me rebajaré a su nivel. En privado, un operador político experimentado piensa algo completamente distinto. ¿Cómo convierto esto en ventaja? ¿Cómo volteo el tablero? ¿Cómo uso el ataque para exponer al atacante? La historia dice que Alito vio una oportunidad perfecta en medio del insulto. Transformar un ataque personal devastador en un juicio público completo sobre el sexenio de Fox, volteando el reflector hacia el atacante en lugar de defenderse como víctima pasiva. Eso explica con precisión el movimiento estratégico de las siguientes 4 horas. Preparar un contraataque con estructura profesional, con documentación según versiones que circularon, con pantallas preparadas, con narrativa de expediente judicial más que de respuesta emocional. Porque no es lo mismo responder con rabia en caliente que responder con una presentación fría y larga. Rabia se olvida en 1 hora, se diluye en el ciclo noticioso acelerado. Presentación estructurada se recorta en clips útiles, se usan titulares durante días y se convierte en munición permanente para todos los rounds que vengan después. A las 7:23 de la tarde de ese mismo miércoles, según la línea de tiempo oficial que circuló exactamente 4 horas y media después de que Fox terminara su entrevista radial, Alito Moreno convocó una conferencia de prensa extraordinaria en la sede nacional del PRI, y ese detalle técnico importa más de lo que parece. No fue improvisación de pasillo con micrófono prestado, fue montaje calculado al milímetro, pantallas gigantes, equipo completo de analistas, historiadores políticos y economistas, según trascendió en reportes, y un título visual que ya de entrada buscaba desactivar el mito fundacional foxista. El presidente del cambio que no cambió nada. Alito abrió con un tono que, según múltiples versiones de quienes estuvieron presentes, mezclaba calma estudiada y provocación contenida. En esencia, el mensaje era cristalino: me insultaste durante 15 minutos, ahora te recuerdo tu historia al completo durante 2 horas. Y ahí empezó el segundo round de esta confrontación. No discutir si Alito era cuestionable o no, no entrar a ese terreno defensivo, sino voltear completamente el reflector hacia Fox y convertirlo a él en el acusado. Esa es una estrategia vieja, probada y brutalmente efectiva. Si te atacan por falta de moral, responde atacando la moral del atacante con la misma intensidad, porque en una confrontación de percepciones públicas no gana quien tiene razón técnica, gana quien deja al otro sin autoridad para seguir hablando. Alito, según el guión completo que se relató después, entró por la puerta más peligrosa para Fox. Hablemos de conducta irregular en tu sexenio, ya que tanto te gusta el tema. Mencionó de inmediato el caso de amigos de Fox y el financiamiento ilegal de campaña del año 2000, lo presentó como ejemplo perfecto de doble moral institucional y afirmó con contundencia que se obstruyeron investigaciones formales cuando todo salió a la luz pública.
Lo importante aquí no es solo el contenido específico de cada acusación, es el formato elegido para presentarlo. Yo tengo documentos reales, yo tengo cronología verificable, yo tengo titulares de periódicos de la época que cualquiera puede consultar. Luego vino el desfile sistemático de escándalos que viven en la memoria colectiva del país. Manuel Briviesca y los contratos gubernamentales millonarios, los negocios turbios alrededor del poder presidencial, el uso descarado de influencias familiares, el gasto ostentoso en artículos de lujo, el Toalla Gate que expuso compras absurdas, el Pemex Gate que vinculó dinero sindical con financiamiento partidista y la idea permanente de Los Pinos convertido en negocio familiar durante 6 años. En una confrontación mediática moderna, esa lista encadenada funciona como martillo implacable. No necesitas probar cada punto específico en ese instante para generar en el público la sensación clara de patrón repetido, de que algo siempre estuvo profundamente podrido en ese sexenio. Suscríbete si estás cansado de la conducta cuestionable estructural, porque lo que vas a ver en este tipo de historias políticas no es un pleito de frases bonitas o debates académicos, es cómo se usan las entrevistas radiales, las conferencias con pantallas y los supuestos documentos como herramientas letales para acomodar el tablero del poder. Y comenta sin miedo, ¿quién crees que está usando realmente el escándalo para tapar cosas más grandes y quién solo está jugando desesperadamente a la narrativa pública para sobrevivir un día más en el ring? Y después de la conducta irregular, Alito cambió estratégicamente de carril hacia el tema de resultados concretos y promesas rotas. Porque si te quedas solo en conducta cuestionable como argumento, te pueden responder con cinismo. Todos hacen lo mismo, todos son iguales, qué novedad. Pero si lo llevas inteligentemente a resultados medibles, si lo aterrizas en economía, empleo y seguridad, le pegas directamente a la narrativa heroica del cambio que Fox representó simbólicamente en el año 2000. Alito lo atacó sin piedad por promesas económicas escandalosamente incumplidas y por un crecimiento real mucho más bajo que el prometido en campaña, presentándolo como broma cruel e irresponsable frente a la expectativa masiva del 7% anual de crecimiento que Fox vendió como garantía. Aquí entra el primer bloque sólido de autoridad narrativa, cifras concretas y estadísticas supuestamente oficiales, aunque no siempre citadas con fuente completa y verificable en el momento exacto de la presentación. Eso es absolutamente típico del formato político moderno, usar números redondos y gráficas visuales para dar sensación inmediata de objetividad incuestionable. Y con el público correcto, con la audiencia ya predispuesta, funciona como gasolina pura. Nos vendieron el cambio histórico y nos dieron estancamiento vergonzoso, empleos formales que nunca llegaron a las cifras prometidas, pobreza que no se redujo, sino que aumentó en varios indicadores clave durante esos 6 años. Luego Alito se fue sin piedad al tema más sensible y doloroso, seguridad nacional. La narrativa central era devastadora. Durante el sexenio de Fox se sentaron todas las bases estructurales de la crisis posterior. Comenzó la fragmentación de los grandes grupos que antes operaban con cierto orden. Arrancó el conflicto entre grupos que eventualmente explotaría de forma catastrófica durante el sexenio de Felipe Calderón. Y no hubo absolutamente ninguna estrategia coherente y sostenida para enfrentar el problema. Este punto específico es especialmente potente en el contexto mexicano porque toca la herida más larga, profunda y dolorosa del país. Y cuando logras conectar narrativamente un sexenio pasado con el sufrimiento que vivimos hoy, con los incidentes graves y los desaparecidos, el golpe político ya no es solo histórico o académico, es profundamente emocional. Es rabia contenida durante años que se vuelve a encender con fuerza, y entonces llegó el símbolo narrativo perfecto, el que resume todo en una sola frase memorable: Chiapas en 15 minutos. Esa promesa de campaña vive permanentemente en el imaginario colectivo como ejemplo cristalino de arrogancia política desbordada, de simplificación absurda de problemas complejos, de subestimación criminal de la realidad. Alito la usó con maestría como metáfora completa del sexenio foxista. Prometer lo imposible con soberbia, subestimar brutalmente la complejidad real de los problemas y luego dejar el conflicto exactamente igual
o incluso peor que como lo encontraste. Es un recurso narrativo absolutamente perfecto para el formato porque es simple de entender, fácil de recordar y altamente viralizable en redes sociales. Pero el momento más delicado jurídicamente de toda la presentación fue cuando Alito afirmó tener documentación concreta proporcionada por exfuncionarios del gobierno foxista sobre ausencias presidenciales prolongadas, desorganización interna crónica, decisiones importantes tomadas con impulsos personales o con influencias no oficiales ejercidas por la familia, días completos pasados en el rancho personal mientras el país se manejaba prácticamente solo, sin dirección clara. Aquí es donde el formato político juega peligrosamente al filo de la navaja. Suena absolutamente devastador para el público, genera titulares inmediatos, pero sin fuente pública completa y verificable es técnicamente un según versiones o un trascendió. Aún así, en el mundo real de la percepción pública moderna, el daño masivo se hace con la insinuación bien colocada, no con la prueba judicial completa y verificada. Y aquí viene el punto psicológico central de toda esta confrontación mediática. Alito intenta ejecutar un intercambio estratégico de legitimidad pública. Fox lo atacó brutalmente diciendo con autoridad de expresidente: tú eres el problema de México, tú eres la vergüenza nacional, tú eres todo lo que está estructuralmente mal con este país. Alito responde con la misma fuerza: tú tampoco eres ningún ejemplo de nada, tu sexenio fue fracaso monumental envuelto en promesas vacías, tu familia entera lucró descaradamente con el poder presidencial. En un país profundamente cansado y desencantado como México, esa pelea descarnada se traduce instantáneamente en una sola frase repetida en miles de comentarios: se están sacando todos los trapos sucios mutuamente. Pero políticamente, estratégicamente, sirve para algo muy concreto y medible: neutralizar completamente el golpe inicial del expresidente. Porque la lógica es clara: si Fox logra instalar exitosamente en la opinión pública que Alito es impresentable, cuestionable y tóxico, entonces le cierra puertas reales, lo vuelve intocable, lo aísla completamente de alianzas futuras, de cobertura mediática favorable, de negociaciones políticas serias. Pero si Alito logra instalar con igual fuerza que Fox es profundamente hipócrita y que su sexenio completo fue fracaso histórico, envuelto en promesas vacías e irresponsables, entonces el golpe moral del expresidente pierde toda su autoridad simbólica. Y eso, en la política mexicana real, vale infinitamente más que tener razón técnica o legal. Vale que el otro no pueda pararse en ningún micrófono a señalarte sin que inmediatamente le recuerden su propio pasado turbio. En redes sociales, la reacción masiva suele dividirse en 3 carriles absolutamente predecibles. Carril 1. Fox tiene toda la razón del mundo. Alito es conducta cuestionable pura y dura que debe enfrentar consecuencias. Carril 2. Fox no puede hablar de absolutamente nadie. Su pasado lo condena igual o incluso peor que Alito. Carril 3. El más peligroso. Todos son exactamente iguales. Esto es puro teatro mediático calculado para distraernos. Y ese tercer carril, aunque suene completamente apático y desconectado, es paradójicamente el más destructivo para todo el sistema, porque es el que alimenta el hartazgo totalizado, la desconexión masiva con todos los partidos sin excepción y la idea profunda de que no existe ninguna salida limpia posible dentro del sistema actual. Aquí entra el segundo bloque fundamental de autoridad narrativa: analistas políticos reconocidos, medios de comunicación nacional, exfuncionarios que empiezan a salir de las sombras, cuando empiezan a aparecer voces adicionales diciendo públicamente: sí, así era exactamente, yo estuve ahí y puedo confirmarlo. Aunque sea solo a nivel de opinión personal o testimonio anónimo protegido, se fortalece exponencialmente la narrativa del que atacó en segundo lugar. Y al revés, cuando los aludidos originales responden únicamente con tweets flojos, defensas vagas o silencios incómodos, el público masivo lo lee instantáneamente como derrota política, no como prudencia inteligente o decencia básica. La historia completa dice que Fox intentó responder posteriormente en sus redes sociales personales, pero quedó evidentemente corto y débil frente a una presentación larga, estructurada y respaldada visualmente con pantallas y supuesta documentación. Eso también representa un choque brutal de formatos mediáticos modernos.
el meme rápido contra la conferencia de 2 horas, el tuit airado de 280 caracteres contra la cronología detallada con pantallas imponentes y gráficas coloridas. Y en ese choque desigual de formatos gana sistemáticamente quien ofrece más material útil para recortar y redistribuir viralmente. Frases contundentes que se pueden aislar, títulos impactantes, supuestas pruebas visuales que parecen definitivas. Ahora viene la pregunta incómoda que nadie quiere formular en voz alta, pero que millones sienten en silencio. ¿Por qué escalarlo tan brutalmente así? ¿Por qué llevarlo hasta este nivel destructivo? Porque Fox perfectamente pudo criticar las acciones de Alito sin insultar tan personalmente, y Alito perfectamente pudo responder con una defensa breve sin montar un juicio público devastador al sexenio completo de Fox. Si ambos actores políticos experimentados decidieron conscientemente la opción más agresiva y destructiva, es porque existen incentivos ocultos pero poderosos detrás, incentivos de agenda política no declarada, de control absoluto de la conversación nacional, de reposicionamiento estratégico de cara a elecciones futuras o de tapar deliberadamente otros temas mucho más peligrosos que no conviene en absoluto que dominen el ciclo mediático. Este es el tercer contraste estructural absolutamente central, la diferencia abismal entre lo que se dice supuestamente por indignación moral y lo que se usa fríamente por pura estrategia política. En el discurso público frente a las cámaras, lo digo porque me harté completamente, porque alguien tiene que decirlo de una vez. En el cálculo privado, en las oficinas cerradas. Lo digo porque me conviene políticamente, porque desvía atención de temas peligrosos, porque construye capital simbólico con cierto sector clave del electorado. Y si esto se confirma como patrón repetido sistemáticamente en la política mexicana contemporánea, entonces este episodio específico no es solo chisme político jugoso de café o de redes, es manual completo de confrontación mediática moderna ejecutada a plena luz del día sin ningún pudor. Momento de tensión máxima para entenderlo completamente sin adornos retóricos ni filtros diplomáticos. Se dijeron mutuamente cuestionables sin matices. Se dijeron responsables de irregularidades como insulto definitivo. Se retaron públicamente a demandarse en tribunales. Se sacaron el pasado completo con nombres propios y apellidos verificables. Se midieron fuerzas en público nacional con millones de testigos. Expusieron supuestos expedientes guardados durante años. Llamaron indirectamente a testigos protegidos, montaron presentaciones con pantallas como si fueran juicios, y el país entero se sentó pasivamente a mirar el espectáculo mediático como si fuera pelea de box o reality show, sabiendo perfectamente que al final del día nadie va a enfrentar consecuencias reales, pero todos quedan profundamente marcados en la percepción colectiva. Y entonces, finalmente, llegamos al dato crucial que cambia el impacto completo al final, el que explica con precisión por qué esta confrontación mediática brutal importa infinitamente más allá del simple ruido pasajero. No se trata solamente de Vicente Fox contra Alito Moreno como individuos. Se trata estructuralmente de cómo el pasado turbio se usa sistemáticamente como herramienta letal para sobrevivir en el presente político, de cómo el escándalo perfectamente documentado se convierte en herramienta de destrucción mutua en lugar de funcionar como mecanismo real de justicia y rendición de cuentas. Si un expresidente de la República puede intentar destruir completamente a un dirigente partidista actual en Radio Nacional, y si ese dirigente puede responder inmediatamente con un expediente político completo, armado profesionalmente en apenas 4 horas, lo que tienes frente a ti no es democracia funcionando sanamente, es un sistema profundamente enfermo donde la reputación se pelea como territorio de confrontación, donde quien controla exitosamente la narrativa pública controla efectivamente el poder real y donde la justicia verdadera brilla por su ausencia. Y eso explica con claridad por qué esta historia específica resuena tan intensamente con millones de personas, por qué genera cantidades masivas de vistas, comentarios absolutamente furiosos, debates interminables y polarizados, porque conecta dolorosamente con una sensación colectiva profunda de impunidad estructural perfectamente instalada y cinismo institucional completamente normalizado. Muchísimos ciudadanos ven el intercambio completo de acusaciones mutuas y piensan exactamente lo mismo con frustración.
Si tienen tanta información devastadora uno del otro, si saben tanto, si pueden documentar tanto con supuesta precisión, entonces, ¿por qué diablos nunca pasa absolutamente nada real y concreto? ¿Por qué nadie termina enfrentando consecuencias reales? ¿Por qué toda esta información explosiva solo aparece mágicamente cuando se atacan brutalmente entre ellos y jamás cuando se trata genuinamente de limpiar el país de verdad y establecer justicia? Y esa duda corrosiva, esa sospecha permanente y profundamente instalada es precisamente la que deja el sabor más amargo de absolutamente todo el episodio. La idea devastadora de que el escándalo perfectamente documentado sirve únicamente para golpear al rival político, nunca para limpiar el sistema completo, que la exposición pública masiva funciona como teatro mediático calculado nunca como justicia verdadera, que todos saben perfectamente de todos, pero solo usan estratégicamente esa información cuando conviene políticamente, nunca cuando corresponde éticamente o cuando la ley lo exige. Esa es la verdadera revelación profunda y dolorosa detrás de toda esta confrontación mediática brutal. El verdadero impacto estructural entonces no es determinar quién ganó técnicamente el round mediático de ese día específico, ni quién tuvo objetivamente mejor presentación visual o argumentativa. El impacto real y duradero es que este tipo específico de confrontaciones mediáticas brutales normalizan completamente que la política sea espectáculo permanente de expedientes cruzados y acusaciones mutuas, nunca solución real y efectiva de problemas concretos que afectan a millones. Y cuando se normaliza completamente ese formato destructivo, cuando se vuelve la regla general aceptada y no la excepción escandalosa, el ciudadano común inevitablemente se transforma en espectador completamente pasivo y desencantado, nunca en participante activo y comprometido. Y los actores políticos profesionales se vuelven influencers especializados del escándalo mediático, nunca servidores genuinos del interés público y del bien común. Así que la pregunta final definitiva, la que define absolutamente todo el significado profundo de este episodio, no es si Vicente Fox exageró irresponsablemente sus acusaciones o si Alito Moreno se defendió brillantemente con datos supuestamente duros y verificables. La pregunta final verdaderamente importante es, ¿cuántas veces más vamos a ver exactamente este mismo guión repetido mecánicamente, con distintos nombres intercambiables, pero con la misma estructura narrativa idéntica, mientras lo verdaderamente importante para el futuro del país queda sistemáticamente fuera del micrófono nacional, fuera de las pantallas con gráficas coloridas, fuera completamente de la conversación pública real y seria que todos absolutamente deberíamos estar teniendo sobre el tipo de país que queremos construir genuinamente en lugar del país profundamente roto que estamos heredando pasivamente a las siguientes generaciones?